Estimados participantes, buenas noches. Bienvenidos a este primer módulo del curso de Auditoría de Gestión Financiera en el sector público, que comprende el Sistema Nacional de Control y los servicios de control, e incluye como agenda consideraciones de definiciones básicas, Sistema Nacional de Control. Aquí vamos a tratar cómo está conformado el Sistema Nacional de Control de acuerdo a la Ley 27785, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que fue aprobada en el año 2002. Asimismo, vamos a desarrollar las competencias de la Contraloría General de la República, el rol de los órganos de control institucional, que cuenta con su propia normatividad directiva dentro del Sistema Nacional de Control, y las sociedades de auditoría, designadas mediante concurso público de méritos. En esta parte, en los últimos 2 años, las normas referidas a la gestión de sociedades de auditoría ha tenido modificaciones en cuanto a la designación. Ahora se designa a la sociedad de auditoría por 2 años, en algunos casos hasta 3 años de auditoría. Son designadas mediante concurso público de méritos, realizado por la Contraloría General de la República, a solicitud de las entidades. Pero quienes celebran el contrato y pagan los honorarios profesionales son las entidades públicas, delimitándose a la Contraloría solamente a ejecutar el proceso de selección hasta la designación de la sociedad de auditoría. Para ello hay un sistema mediante el cual ahora tanto el requerimiento de la designación de la sociedad como la suscripción del contrato y toda la información referida al equipo auditor se ingresa al sistema en tiempo real. De otro lado, vamos a ver los sistemas de control previo, simultáneo y posterior. ¿Cuál es la normatividad asociada al Sistema Nacional de Control y a los servicios de control? Es de precisar que con la normatividad de los últimos 3 años, desde el año 2014, en esta modificación de normas bajo el enfoque de los estándares internacionales, tanto de auditoría financiera o contable, o a los estados financieros, como la auditoría de cumplimiento, o como se denomina en otros países, auditoría legal, y la auditoría de desempeño, que es nueva en el Perú. Tanto es así que solamente se han realizado contadas auditorías de desempeño, principalmente a los programas sociales. Algo que es también reciente y con nueva normatividad es el control simultáneo, lo que se viene hablando actualmente como acompañamiento, ¿no? El acompañamiento que está pidiendo, ¿no?, el gobierno para las obras de reconstrucción, ¿no? Entonces, aquí es de precisar que
como lo vamos a ver más adelante, los servicios que presta el Sistema Nacional de Control es servicio de control previo a cargo de la Contraloría, servicio de control simultáneo a cargo de la Contraloría y los órganos de control institucional, y los servicios de control posterior, donde ahí sí está está todo el sistema, y tenemos la auditoría financiera, auditoría de cumplimiento y auditoría de desempeño. En ese marco de modificaciones de normas de control gubernamental, en mayo del 2016 también se aprobó la Directiva para la implementación y seguimiento de recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad. Hay nueva normatividad. Ahora el titular es responsable de la implementación, tiene que designar un órgano que va a monitorear la implementación y el seguimiento de recomendaciones. Asimismo, tienen que elaborarse planes de acción para cada recomendación, indicando responsables, fechas y acciones concretas para implementar las recomendaciones. Con la resolución de Contraloría 273/2014 también se aprueban las normas generales de control gubernamental. Entonces, como podemos ver, todas estas normas en lo posible han armonizado, ¿no?, el proceso del control y los servicios de control con estos nuevos estándares internacionales que lo vamos a ver en el transcurso del curso. En la sesión pasada hablamos del marco legal constitucional, el artículo 82 de la Constitución Política del Perú. En orden jerárquico, mediante la Ley 27785, que es la Ley del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República, señala como objeto propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental. Tres conceptos: apropiado, la pertinencia del control gubernamental; la oportunidad en su ejecución; e informe, porque antes se realizaban los famosos exámenes especiales con un atraso de 2 o 3 años. Realmente era un control muy posterior, cuando ya los funcionarios ya no se encontraban en la entidad, ¿no? Entonces, eso le quitaba efectividad al ejercicio del control gubernamental. Con los cambios normativos ya hay un control simultáneo, que es un acompañamiento a la gestión, pero en este control simultáneo, como resultado, se recomienda, ¿no?, al titular que supere los riesgos identificados en calidad de alerta. Y luego, para prevenir y verificar, siempre vamos a hablar ahí de oportunidad si hablamos de prevención. De lo contrario ya no tendría objeto. Y la verificación, la verificación, ¿no?, del cumplimiento de las metas, objetivos y también las normas, mediante la aplicación de los principios que vamos a desarrollar en esta sesión: sistemas y procedimientos técnicos.
La correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado. En estos términos, lo que se busca es verificar que las entidades generen valor público, que cumplan sus planes, sus objetivos, en un enfoque de gestión por resultados, en el marco también armonizado de la política de modernización de la gestión pública, aprobada mediante el Decreto Supremo 04 del 2013, la PCM, donde ya hay pilares y ejes estratégicos, 3 ejes estratégicos y 5 pilares, siendo estos últimos, ¿no?, la gestión estratégica, gestión por procesos, gestión por resultados, servicio meritocrático y gestión del conocimiento. Como objeto también es en el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados, que lo hemos comentado, obtenido por las entidades sujetas a control, con la finalidad de que los órganos del Sistema Nacional de Control contribuyan y orienten al mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la nación. Este valor público no va a estar dirigido al cliente final, al usuario, ¿no?, de cada institución. Ya definiendo lo que es el Sistema Nacional de Control, ¿no?, que va a estar conformado por tres órganos, ¿no? Estos órganos son la Contraloría General de la República como órgano rector, los órganos de control institucional que están asignadas dentro de cada institución. Los jefes de los OSIs dependen directamente, tanto administrativamente, ¿no?, como funcionalmente, de la Contraloría General de la República. Las sociedades de auditoría designadas mediante concurso público de méritos, como lo hemos comentado. Las sociedades de auditoría prestan el servicio de control posterior de auditoría financiera, fundamentalmente. Los órganos de control institucional realizan auditorías de cumplimiento. De pronto, la auditoría de desempeño aún no lo han realizado, pero la Contraloría General de la República sí realiza auditoría de cumplimiento, auditoría de desempeño de acuerdo a las normas, ¿no?, y cuenta con una gerencia de sociedades y gerencia de gestión de sociedades, gerencia de auditoría financiera y gerencia de sociedades de auditoría para la designación, ¿no?, de las sociedades para la auditoría financiera. Entonces, en resumen, el Sistema Nacional de Control está conformado por estos 3 órganos, que lo vamos a trabajar luego, y vamos a hablar en primera instancia de la Contraloría General como órgano técnico rector del Sistema Nacional de Control, que tiene como sus funciones aprobar el Plan Nacional de Control Gubernamental. Por lo general, en el mes de septiembre, octubre, se está aprobando el Plan Nacional de Control, donde están, ¿no?, los servicios de control que se va a realizar durante el año siguiente, lo cual va a estar distribuido entre los 3 órganos del Sistema Nacional de Control. Y también en este último trimestre del año
se publica una norma para la elaboración y para el desarrollo del Plan Nacional de Control. Es una práctica común que comprende siempre las auditorías de cumplimiento para examinar las contrataciones del Estado. Por lo que he apreciado, todos los órganos de control institucional tienen dentro a su vez de su plan anual de control esta auditoría de cumplimiento. Entonces, la Contraloría, dotado de la autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, por su marco legal, tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental. Cuando hablamos de control gubernamental, hablamos también de las fases planificación, ejecución, informe y el seguimiento de medidas correctivas. Esta última actividad también ha sufrido un cambio. Antes los informes eran semestrales, ahora los órganos de control institucional están evaluando, con la nueva normatividad, en forma bimestral el avance de la implementación de recomendaciones de las entidades. Está orientado su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Esta parte importante, promoción de valores. Por un lado está el control simultáneo, por otro lado está el control previo, que en la parte, como vamos a ver más adelante, el control previo es exclusivo de la Contraloría General de la República. Los servicios de control previo, precisando. Así como contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. No puede ejercer atribuciones o funciones distintas a la establecida por la Constitución Política. En esta ley, las disposiciones reglamentarias y las normas técnicas especializadas que emita en uso de sus atribuciones. Debo adicionar que el presupuesto de la Contraloría está por el orden de más de 500 millones de soles al año. Sin embargo, viene pidiendo en los últimos días, solicitando se le apruebe una partida de 13 millones para realizar el control simultáneo de las obras para la reconstrucción de las obras que en los lugares que han afectado, se han sido afectadas por el fenómeno del niño costero. Es lo que se está llamando el acompañamiento, esto, como se puede apreciar, el control simultáneo cumple uno de los requisitos del control gubernamental, la oportunidad. Entonces, de esta manera, las entidades van a tener, como resultado de este control simultáneo, la comunicación de riesgos, y los titulares tienen que disponer que mediante un formato que es el plan de acción, para superar estos riesgos, de adoptar también las acciones correctivas oportunamente. Otro
de los órganos del Sistema Nacional de Control es el órgano de control institucional, también denominadas oficinas de auditoría interna, ¿no? Que están asignadas en cada unidad ejecutora. Si bien es cierto que a nivel de gobierno nacional, gobierno regional, los jefes de los órganos de control institucional ya han sido designados en su totalidad, pero hay algunos gobiernos locales que todavía sus jefes de las oficinas de auditoría interna u órgano de control institucional, como lo denomina la normatividad actual, estos jefes han sido designados por los titulares del pliego. Eso es lo que le quita a veces la independencia. Sin embargo, por norma, dependen funcionalmente de la Contraloría General de la República. Administrativamente también, pero por el pago de sus remuneraciones, estas son pagadas por las unidades ejecutoras. Hay también un proyecto, ¿no? o las normas ya para que el personal de los órganos de control institucional pasen a la planilla de la Contraloría General de la República. Pero eso también es presupuesto. Entonces, este control gubernamental, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando el cumplimiento legal y la eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de labores de control. El otro órgano del Sistema Nacional de Control son las sociedades de auditoría, designadas mediante concurso público de méritos por la Contraloría General de la República, por lo general para realizar el servicio de control posterior, auditoría financiera, ¿no? Estas sociedades van a examinar las actividades y operaciones, opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros y la información presupuestaria, ¿no? Entonces, así como evaluar la gestión, captación y uso de los recursos asignados. El proceso de designación y contratación de la sociedad de auditoría, el seguimiento y evaluación de informes, las responsabilidades, así como su registro, es regulado por la Contraloría General de la República. También, al respecto de este órgano, ¿no?, del Sistema Nacional de Control, se ha aprobado en el año 2014 el Manual de Auditoría Financiera, que comprende más de 400 páginas, ¿no?, con los lineamientos para el proceso de la auditoría financiera desde la planificación. Ahora se habla, por ejemplo, de un memorándum, ¿no? El MEA, memorándum de estrategia de auditoría, ¿no? Es mucho más técnico la planificación de la auditoría con este manual, así como la ejecución, la evaluación del control interno y la estructura de los informes. Ahora, un cambio importante es que, como resultado de la auditoría financiera, ya no se identifican responsabilidades administrativas, civiles o penales como se realizaba con la normativa anterior al 2014. Quedó sin efecto el famoso informe largo, y ahora lo que presentan es el informe resultante del examen a los estados financieros, que consta de su dictamen respectivo, ¿no? También
Otro de los informes es la carta de control interno, ¿no? Un reporte de deficiencias significativas, ¿no? Entonces, aquí hay un cambio también de la normatividad. Me parece muy interesante estos cambios, ¿no? Realizadas por la Contraloría. Han mejorado los estándares de calidad de este tipo de auditoría, así como también la auditoría de cumplimiento, como lo vamos a ver más adelante. Y la auditoría de desempeño, que va a ser bien interesante cuando ya se realice con mayor frecuencia en nuestro país. Vamos a hablar ahora de las atribuciones que tiene todo el Sistema Nacional de Control, estos tres órganos. Dentro de las atribuciones, ¿no? Va a tener una de efectuar supervisión, vigilancia y verificación de la gestión y utilización de los bienes del Estado. Sin mayor restricción se va a realizar esta supervisión, porque se supone que las entidades no realizan su gestión mediante sus documentos, su plan estratégico institucional, que debe estar alineado dentro del plan, ¿no? Bicentenario al 2021 y sus planes operativos. Estos documentos que son formulados con las normas de ese plan, ¿no? Entonces son supervisados por los órganos del Sistema Nacional de Control. Asimismo, se va a vigilar, ¿no?, cómo se ejecutan estos presupuestos. Se podría decir que el Sistema Nacional de Control, ¿no?, va a supervisar y vigilar la ejecución de los 142.000 millones de soles de presupuesto del año 2017, así como la verificación de la gestión y la utilización de los bienes del Estado. Esos bienes patrimoniales, vehículos, equipos de cómputo e inmuebles. Asimismo, como resultado de sus informes, considerando que los informes siguen siendo pruebas preconstituidas, de acuerdo al literal F del artículo 15 de la Ley 27785, se formulan las recomendaciones. En estas recomendaciones se debe tener mucho cuidado. Se debe identificar bien la causa de la situación encontrada o del problema para que la recomendación no esté redactada de una manera pertinente y de tal manera que genere mejoras, genere un valor agregado a las entidades, ¿no? En mi experiencia he visto como algunas recomendaciones, por una inadecuada identificación de la causa, muchas veces terminan siendo inaplicables. Ahora ya hay una normatividad para considerar una recomendación como inaplicable. Ya eso se ha normado, tiene que haber hechos subsecuentes, ¿no?, que mediante informes técnicos, ¿no?, y normativos se puede plantear la inaplicabilidad de una recomendación. Pero si una recomendación está bien planteada, va a mejorar, va a permitir mejoras en la gestión pública. La recomendación es el valor agregado de los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿no? Entonces, luego también tiene que impulsar la modernización y mejoramiento de la gestión pública. Esto es importante. Sabemos que en enero del 2013, mediante el Decreto Supremo 04 del 2013 de la PCM, se aprobó la política de modernización de la gestión pública, ¿no? Esta modernización, bajo el enfoque de gestión por procesos, gestión por resultados, ¿no?, gobierno meritocrático, administración del talento, ¿no?, y administración estratégica, ¿no?, el Perú ha recogido lo que en otros países se llama la nueva gestión pública, que internacionalmente
fue originada y creada y, y en la década del 90 la primer ministro Margaret Thatcher hizo todo una mejora en estos enfoques de la nueva gestión pública, ¿no? Como vemos ahora se han recogido el Perú en el 2013 recién hace suya estos cambios que desde el año 90 ya en el mundo se venían realizando. Fueron países líderes en la modernización, por llamarlo así, de la gestión pública, pues se llaman según la bibliografía, es nueva gestión pública. Fue Inglaterra, ¿no? Australia y Singapur quienes han tenido éxito en estos cambios de gestión con estos nuevos enfoques. Asimismo, propugnar capacitación de funcionarios, que debe ser también consignado en las recomendaciones. Otras atribuciones del sistema es emitir informes con sustento técnico y legal. Esta última parte, ese sustento técnico y legal, ¿no? Aplicando el debido proceso, dándole el derecho de defensa, ¿no? Ahora, por ejemplo, en auditoría y cumplimiento se comunican las desviaciones de cumplimiento. He notado que la mayoría de las comisiones de auditoría, tanto de la Contraloría como los órganos de control institucional, le otorgan un plazo de 3 días a los funcionarios o exfuncionarios. Pero las normas me hablan de 10 días. Y puedo pedir hasta 5 más, justificándolo. ¿Por qué? Porque los comentarios que exige la normativa de control gubernamental actualmente tienen que venir comentarios documentados, autenticados y foliados. Entonces esos 3 días resultan insuficientes. Y he podido apreciar que se viene pidiendo plazos adicionales que la norma ya lo da, lo otorga, 10 días señala, hasta 10 días. Pero, sin embargo, así vienen, ¿no?, las cédulas de notificación de las desviaciones de cumplimiento. Entonces, esos comentarios documentados, autenticados y foliados recibidos por la Comisión de Auditoría, ¿no?, deben ser adecuadamente evaluados para poder decidir si estas desviaciones de cumplimiento se convierten en observaciones en el informe o superan la desviación de cumplimiento comunicado, ¿no? Asimismo, se le tiene que indicar el motivo por el cual concretamente se le comunica la desviación de cumplimiento al funcionario y al funcionario. Entonces, el sustento técnico es que tiene que estar adecuadamente planificada la auditoría, ¿no? Que se hayan realizado los procedimientos de las técnicas de auditoría, ¿no? Y que esos papeles de trabajo de los auditores contengan toda la información para contrastarse con los comentarios documentados recibidos de los funcionarios y funcionarios y aplicar el debido proceso del control gubernamental. Y obviamente la legalidad, que es una parte de la desviación de cumplimiento de las observaciones denominado criterio o aspectos legales transgredidos, ¿no? Entonces, asimismo, otra atribución es exigir a los funcionarios y servidores responsabilidad por sus actos. Sí, claro. Las responsabilidades están en los documentos de gestión, estaban porque aparte en el reglamento de organización y funciones que sigue vigente, pero el manual de organización de funciones, que muchas entidades están desactualizados y tienden a desaparecer, ¿no? Ahora existen los perfiles de puestos, ¿no? Entonces, y en las normas de los sistemas administrativos, que ahora son 11, incluido la norma de modernización de la gestión pública,
¿no? Están las responsabilidades de los funcionarios y los servidores. Asimismo, los órganos del Sistema Nacional de Control, fundamentalmente la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, de acuerdo a sus competencias, brindan apoyo técnico al Procurador Público, que es el defensor, ¿no?, de los derechos del Estado, para los procesos legales correspondientes, ¿no? Para el caso de los informes, de cuando hay responsabilidad civil o penal, que luego esos informes pasan al Ministerio Público, previa evaluación, pasan al Poder Judicial. Ahora veamos cuáles son las atribuciones de la Contraloría General de la República. Tenemos, entre otros, el acceso a los registros, documentos de información sin restricción alguna. La Contraloría puede pedir acceso a todos los sistemas de presupuesto, el CIAF, de SEACE, ¿no?, y todos los sistemas, así como a toda la información, ¿no? Luego, ordenar acciones de control. La Contraloría General de la República ordena, ante un pedido del Congreso, una denuncia, ordena acciones de control a los órganos de control institucional o dentro de sus mismas gerencias. Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones. Como le mencioné, los informes son semestrales, ahora también bimestrales, ¿no? Y tiene que ingresarse la información a una herramienta informática para el monitoreo y el seguimiento de las recomendaciones. Luego, disponer el inicio de acciones legales, de ser el caso, normar y velar por la implantación de órganos de auditoría interna, ¿no? Es una obligación del titular del pliego, además de implantar los órganos de control institucional, brindarle todo el apoyo y darle todas las facilidades para su función de control gubernamental. Presentar informe de la Cuenta General de la República. Anualmente tiene que presentar este informe, absorber consultas y emitir pronunciamientos técnicos. Luego, aprobar el Plan Nacional de Control que conversamos, efectuar acciones de control ambiental y patrimonio cultural, emitir opinión previa sobre adquisiciones secretas. Cuando vamos a revisar el servicio de control previo, ahí vamos a ver, ¿no?, por qué aspecto se pronuncia la Contraloría, tanto para la adquisición de carácter secreto, así como los adicionales de obra que superan el porcentaje autorizado para la aprobación de los titulares, y asimismo como también las operaciones de crédito del exterior. Autorización previa de presupuestos de obras adicionales también. Ese es el servicio de control previo. Informar previamente sobre operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado. Designar las sociedades de auditoría, que hemos visto también, requerir apoyo y o destaque de funcionarios. Recibir y atender denuncias y sugerencias, cautelando, ¿no?, la reserva de los denunciantes. Promover la participación ciudadana. A la ciudadanía está empoderada por norma, ¿no?, la participación en el control, ¿no?, y en la transparencia del uso de los fondos públicos. Participar en procesos judiciales. Recibir y fiscalizar declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas. Todo funcionario
¿no? Debe, al momento de ingresar a la función pública, debe presentar su declaración jurada de ingresos y bienes, así como al año y al cese de funciones. Verificar cumplimiento de prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios públicos. Citar y tomar declaraciones a personas. De corresponder, dictar disposiciones para articular control con planes y programas nacionales. Establecer procedimientos para la rendición de cuentas por fondos, bienes de gestión. Los titulares del pliego tienen que presentar su informe de rendición de cuentas anualmente. Emitir disposiciones para implementar acciones contra la corrupción. Asumir defensa del personal de las instituciones incurso en acciones legales. En este caso, no, el personal de la Contraloría, no, su personal auditor, ante una eventual contingencia legal, la Contraloría asume su defensa, ¿no? El control del desempeño de la ejecución presupuestal también, ¿no? Todo el tratamiento presupuestal desde ¿no? La programación, la formulación, la aprobación, ejecución y evaluación presupuestal. Establecer procedimientos de control de donaciones del exterior. Es otra atribución de la Contraloría General de la República. Celebrar convenios de cooperación internacional, ¿no? Por ejemplo, se han celebrado convenios con la Contraloría General de Chile para capacitar personal auditor en lo que es auditoría y desempeño, así como también para la elaboración de este programa, de este sistema de infobras. Tengo entendido que el personal de la Contraloría ha apoyado a la Contraloría General de Chile en esta buena práctica. Regular procedimientos, requisitos, plazos del ejercicio de control previo previsto en la ley. En cuanto a los principios del control gubernamental, señalados en el artículo 9 de la ley 27785, tenemos el principio de universalidad, potestad de controlar todas las actividades de la entidad y a todos los funcionarios, ¿no? El sistema nacional, los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿no? y todo el sistema tienen esa potestad de controlar todo el universo de las actividades de la entidad y a todos los funcionarios, ¿no? En cumplimiento a los servicios de control, llámese control previo, control simultáneo o control posterior, según corresponda. Así como el principio de carácter integral, evaluar de manera cabal y completa procesos y operaciones, de tal manera que los informes contengan el sustento técnico y legal, ¿no? Y en el proceso de auditoría, en el planeamiento, en la ejecución y en los informes, se denote este carácter integral del control gubernamental. La autonomía funcional, que ya hemos conversado, lo tiene la Contraloría por orden constitucional y también los órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a la ley 27785. Entonces, de esa manera se organizan y ejercen funciones con independencia técnica, sin interferencia de los funcionarios o servidores de la entidad. Esa autonomía tienen todos los órganos del Sistema Nacional de Control. El control gubernamental es de carácter permanente. Define la naturaleza continua y perdurable del control. El carácter técnico y especializado. Efectivamente,
el control gubernamental lo realizan, ¿no?, auditores gubernamentales especializados por la forma técnica en su planificación, ejecución e información, ¿no? Opera bajo exigencias de calidad, consistencia y razonabilidad en función a la entidad. Ahora estamos hablando de una calidad con estándares internacionales en los 3 servicios de auditoría: servicio de control previo, servicio de control simultáneo y servicio de control posterior. La auditoría gubernamental está sujeta a la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable a su actuación, el que corresponde al principio de legalidad. Este es un principio que es importante que lo tengan muy presente todos los funcionarios, servidores y funcionarios, ¿no?, en cuanto al debido proceso del control, ¿no? Tiene que respetarse el derecho de las entidades y de las personas, reglas y requisitos establecidos. Entonces, tiene la importancia está en que el hecho de que los órganos del Sistema Nacional de Control sea de carácter técnico, especializado, legal, que cuenten con autonomía, pero tienen que respetarse los derechos de las entidades y personas. Tanto es así que en el proceso de auditoría, la gestión de la entidad auditada continúa desarrollando sin interrupciones, ¿no?, sus actividades, ¿no?, respetando estos derechos en el cumplimiento de sus objetivos, así como de las personas, ¿no?, evitando, ¿no?, que se den algunas presiones en cuanto a los plazos, en cuanto a la oportunidad del control gubernamental. A veces por inadecuadas coordinaciones, les comento el caso de una auditoría financiera que estuvo programada y inclusive contratada para que se inicie en marzo, cuando la entidad no había presentado sus estados financieros a la Dirección General de Contabilidad Pública. Entonces, al iniciarse la auditoría financiera el 1 de marzo de un año, ¿no?, el contador no estaba en condiciones de entregarle la información presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública. Si bien es cierto que la norma del Sistema Nacional de Control dice que se deben presentar hasta el 31 de marzo, por lo general se presenta en la última quincena del mes de marzo. Entonces, si se le entrega estados financieros a los auditores externos, por ejemplo, ellos van a tener que validar las cifras de esos estados preliminares con los estados financieros presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Entonces, no se puede presionar a la entidad que le presenten estados financieros definitivos cuando las normas les permiten todavía presentarlo hasta el 31 de marzo. Lo mismo ocurre en las visitas preliminares también, ¿no? Una visita preliminar para realizar una auditoría financiera programada para iniciarse en el mes de noviembre y en base a los estados financieros al 30 de septiembre, y se da el caso que la Dirección General de Contabilidad Pública prorroga el plazo para la presentación de los estados financieros intermedios a septiembre hasta el 30 de noviembre. Y la Comisión de Auditoría Financiera está instalada ya desde el día 10 de noviembre, por decir, y solicitan que se le presenten los estados financieros presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública. Como hay una prórroga de plazo en la presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública, reciben esos estados financieros definitivos, se van a tener a fines de noviembre. La pregunta es, ¿por qué no lo presentó antes el contador? A veces hay situaciones de actualización de tablas contables, ¿no?,
o otras eventualidades que la Dirección General de Contabilidad Pública lo toma en cuenta para la prórroga de la presentación de los financieros. Entonces ahí se presenta una especie de falta de coordinación, hasta podrían darse fricciones y malas interpretaciones por la no presentación de los estados financieros. La sociedad de auditoría también están en su razón, porque ellos tienen, el tiempo es costo, ¿no? Entonces, pero tiene que respetarse los derechos de las entidades y las personas. Entonces, son lecciones aprendidas que ya se toman en cuenta para los contratos sucesivos. La eficiencia, eficacia y economía, ¿no? A través de ellos, el proceso de control logra objetivos con calidad y óptima utilización de recursos, ¿no? Siempre las comisiones de auditoría tienen un gerente o supervisor, un jefe de equipo y sus auditores seniors y juniors, ¿no? Entonces, en la medida que exista una adecuada planificación, programación en base a los resultados del control gubernamental, ¿no?, y al uso racional de los recursos humanos, ¿no?, y también que se emitan informes oportunos para contribuir a las 3 N. La oportunidad es importante, la oportunidad de la realización de las auditorías. Ahora el control simultáneo. En ese sentido, ha mejorado bastante el Sistema Nacional de Control. Hay más oportunidad ya en las auditorías de cumplimiento, en las auditorías financieras y en el control simultáneo, más aún, ¿no? Antes, como les comenté anteriormente, se realizaban exámenes especiales, por decir, ahora en el año 2017, para examinar operaciones del año 2013, 2014 y 2015, o 14 y 15. Ya no es oportuno, ¿no? Entonces ahora, por decir, en los planes anuales de control que están ejecutando en el 2017, se está examinando o se está realizando una auditoría de cumplimiento de las contrataciones del año 2016. Relativamente oportuno. La objetividad, ¿no? Esto es importante en el proceso del control gubernamental. Sin ser, o sea, parcializándose, o mejor dicho, acciones de control con imparcial, evaluación de fundamentos de hecho y de derecho, sin subjetividades. El auditor no debe tener esa capacidad de ser totalmente, así como es autónomo, imparcial en la evaluación o examen de los hechos, ¿no?, así como también en la aplicación de la norma, ¿no?, para evitar que los informes no tengan el sustento técnico y legal. Cuando hay objetividad, cuando no hay objetividad, he visto muchos informes de auditoría que se denota, ¿no? Se denota, ¿no?, falencias en la planificación, en la ejecución y en el mismo informe. Entonces, ¿cuál es el destino de esos informes? Que como son pruebas preconstituidas, según la ley del Sistema Nacional de Control, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, podrían quedar sin efecto, archivados en el Ministerio Público, ¿no?, o en algunas de las instancias del proceso administrativo sancionador. Ahora, para efectos de trabajar las responsabilidades administrativas funcionales, tenemos el órgano instructor, el órgano sancionador
Y más arriba tenemos el Tribunal de Responsabilidades Administrativas Funcionales. Y si un funcionario y el funcionario no está de acuerdo con la identificación de una responsabilidad, después de habérsele dado el derecho de defensa remitiendo sus comentarios documentados, autenticados, ¿no? Y foliados, si hay una responsabilidad administrativa funcional leve, quien ordena el deslinde de responsabilidades es el titular del pliego. Pero si es una responsabilidad identificada grave o no grave, pasa al órgano instructor, al órgano sancionador, y podría irse hasta el Poder Judicial a un procedimiento contencioso administrativo. Lo otro también es la materialidad, ¿no? El principio de materialidad, el control gubernamental debe discernir qué operaciones son de importancia relativa, de importe significativo, para evitar un inadecuado uso de los recursos asignados al control gubernamental. Para ello hay técnicas que nos permiten identificar la materialidad de los procesos de las operaciones, ¿no? Tanto desde el punto de vista técnico, económico, como cualitativo, ¿no? Generalmente, en cuanto a las cifras y también a la parte de los objetivos estratégicos. Lo que he visto ahora muy bien es que las auditorías financieras, aparte de evaluar, ¿no?, la parte financiera y presupuestaria, también están examinando, ¿no?, los procesos desarrollados por los órganos de línea, como debe ser, ¿no? Muchas veces encuentran puntos de atención que les permiten llevarlos como párrafo de énfasis, en algunos casos hasta calificar dictámenes. O sea, no solamente examinar la materialidad financiera o presupuestaria, sino también el cumplimiento de los objetivos misionales en los órganos de línea. El carácter selectivo que se ejerce en entidades, órganos o actividades críticas o con mayor riesgo. En los manuales de auditoría de cumplimiento y de auditoría financiera vigentes actualmente, hay toda una técnica para identificar el riesgo. Ahora, por ejemplo, en auditoría financiera hablamos de un error tolerable, ¿no? Un error tolerable, ¿no?, que me permite, de abajo de ese error tolerable, ¿no?, determinado, podría identificar deficiencias de control interno. Pero por encima de ese error tolerable a examinar, podría obtener deficiencias significativas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la materialidad, y también en cuanto al carácter selectivo, ¿no? Un trabajo de gestión pública realizado en un año y que va a ser examinada por una comisión de auditoría en 45 o 60 días, no puede examinar el 100% de las actividades o de las operaciones, dependiendo si es una auditoría de cumplimiento o una auditoría financiera, ¿no? Entonces, tiene que aplicarse este principio de selectivo. Pero hay que tener mucho cuidado en la identificación de la muestra, ¿no? La muestra, los elementos de la muestra deben reunir los requisitos de los elementos, ¿no?, del universo. Un principio interesante es la presunción de licitud. ¿Qué significa? Que cuando una comisión de auditoría se instala, tácitamente parte con el paradigma, el principio, ¿no?, o la premisa de que todas las actividades desarrolladas por los funcionarios y servidores de la entidad están dentro del marco legal. Lo que hay que demostrar mediante las técnicas, procedimientos y pruebas de auditoría
es lo contrario, ¿no? Pero de lo contrario, lógico es que todas sus actuaciones no están dentro del marco de las normas administrativas. O sea, un principio de licitud, ¿no? O sea, no puedo decir que hay fraude o adelantar opinión, ¿no? El auditor gubernamental debe tener esa facultad de respeto y decir que todo lo ejecutado por la entidad es lícito. Como resultado de mi trabajo, mis técnicas de auditoría, mi control gubernamental, mis procedimientos, no podría demostrar lo contrario, tengo que documentarlo, técnica y legalmente. Acceso a la información, ya lo hemos dicho también, la potestad de requerir, conocer y examinar toda la información y documentación, aunque sea secreta. Esta parte, hay información secreta, ¿no? Para otros actores, pero el auditor tiene acceso a todo tipo de información. De lo contrario, tendría una limitación para opinar o para auditar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa información secreta. Los órganos del Sistema Nacional de Control tienen que satisfacerse, tienen que evidenciar, ¿no? De lo contrario, lo van a revelar en el informe, de que tuvieron la limitación de una información requerida, a pesar de que es secreta, no fue entregada a los auditores. Luego, la reserva, la información que conocen los auditores gubernamentales sobre los procesos, actividades y cifras administradas por una entidad, ¿no? Todo el know-how, ¿no? Los auditores deben mantener la reserva del caso. Durante la ejecución del control gubernamental no se debe revelar información que pueda causar daño a entidades o personas. Más aún, en el caso de la reserva, por ejemplo, como experiencia, ¿no? Como gerente de control de una entidad, se me facultó como jefe de auditoría de una región, de realizar una auditoría. En ese entonces era un examen especial por una denuncia a un gobierno local de la región. Y resulta que a los menos de 30 días, cuando ya estaba en la parte, después de haber planificado, ejecutado la auditoría, ya me llamaron del Congreso para saber en qué estado se encuentra y qué indicios habían. Y la respuesta fue telefónica, de que a pesar de que es un poder del Estado, no se le puede dar información de esa naturaleza, porque el examen especial, así denominado en aquellas épocas, ahora se llama auditoría de cumplimiento, estaba en proceso. Un informe se hace público cuando ya se remite al titular del pliego y a la Contraloría General de la República, ¿no? Pero no se podía adelantar opinión. De la misma forma me llamó el representante de la Defensoría del Pueblo de la región. La misma respuesta se le tuvo que dar. ¿Qué se aplicó? El principio de reserva. La continuidad de actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar la acción de control. Es lo que les comentaba, ¿no? En cuanto al respeto, ¿no? En el debido proceso, el respeto a las entidades y a las personas. El hecho de que una comisión de auditoría se instale e inicie su trabajo, no se va a interrumpir el funcionamiento o el desarrollo normal, ¿no? De las actividades por una acción de control, ¿no? Que la acción de control es la unidad esencial del control gubernamental. Los informes se hacen públicos, ¿no? Ya cuando se remiten a la Contraloría General de la República y al titular del pliego. El resultado de los diferentes tipos de servicios de control, como se denominan actualmente.
La participación ciudadana que cada vez viene participando más en el control gubernamental, ¿no? Está empoderada por norma, ¿no? Piden información, tienen acceso al portal de transparencia, ¿no? Y es un aliado estratégico más del control gubernamental. Flexibilidad de otorgar prioridad al logro de metas respecto a formalismos que no resulten relevantes. El auditor debe tener suficiente criterio como para tener esa flexibilidad ante normas muy estrictas, ¿no? Con la finalidad de cumplir sus metas de la acción de control, ¿no? De la acción de control en ejecución. Finalmente, para culminar esta segunda sesión, es de definir la acción la acción de control. Esta acción de control es la herramienta esencial del Sistema Nacional de Control. Comprende la aplicación de normas, procedimientos y principios que regulan el control gubernamental. Efectúa la verificación y evaluación objetiva y sistemática de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales. Se realiza de acuerdo a un plan, ¿no? Como consecuencia, se emiten informes de auditoría incluyendo el señalamiento de las responsabilidades que se hubiera identificado. Actualmente, como les mencioné, solamente se identifican responsabilidades, ya sea de tipo administrativo, civil o penal, como resultado de la auditoría de cumplimiento o auditoría legal. Recalco que como resultado de la auditoría financiera ya no se identifican responsabilidades. Y la auditoría de desempeño, relativamente nueva en el Perú, no se identifican responsabilidades. La pregunta es, si yo realizo una auditoría financiera, ¿no? Una auditoría financiera, y encuentro un indicio de un fraude, tengo que documentarlo e informar a la Contraloría mediante el procedimiento establecido en el manual de auditoría financiera. Pero como auditor a cargo de la auditoría financiera, yo no puedo identificar responsabilidades. Eso ha cambiado desde el año 2014. Antes existía el informe largo, como les he comentado, donde ese informe largo tenía su introducción, observaciones, conclusiones y recomendaciones. Aquí estamos concluyendo esta segunda sesión y muchas gracias por la atención.